Buenos días, es un placer estar aquí con ustedes en este curso virtual organizado por la UPS con varios socios. Soy Cristina Schneider, trabajo en la UPS en Washington como asesora en la interfaz Salud Humana Animal en el grupo de alerta y respuesta y reglamento sanitario internacional. Es exactamente sobre este tema que me fue solicitado hablar hoy con ustedes. Vamos a dividir nuestra presentación en un poco sobre el contexto de las Américas, lo que es el Reglamento Sanitario Internacional, un ejemplo sobre la importancia de la interfaz en él y algunos ejemplos más de otros eventos, tanto nuevos como conocidos, y consideraciones finales. Sobre las Américas, donde vivimos. Hay cerca de 1 millón de habitantes, 14% de la población del mundo. Hay países muy grandes, con 300 millones de habitantes, como Estados Unidos, pero también hay países pequeños, en el Caribe, con 14, 20 mil habitantes. Y para esto las configuraciones y las necesidades entre estos países son distintas. Hay países que 70-80% de la población vive en zonas urbanas. Y muchas de estas zonas urbanas en América Latina, 32% de la población vive en favelas o comunidades de bajos ingresos, en estrecho contacto con animales y con condiciones de vida bastante difíciles. Al mismo tiempo, hay países que 50% viven en la zona rural. Podríamos dar un ejemplo de brucelose en caprinos, en comunidades indígenas del Chaco boliviano, como un ejemplo de interfase para áreas de zonas rurales. 4 países de la región detienen cerca del 70% del Producto Interno Bruto mundial. Es una región bastante rica, donde están los mayores productores de ave, 37 billones de toneladas de carne de ave son producidas anualmente en la región, y 28 toneladas de carne de ganado vacuno. Son los mayores productores de carne de ave y bovina los países de las Américas. Pero al mismo tiempo es la región más desigual del mundo. Si ustedes ven aquí a la derecha de este gráfico está Estados Unidos y Canadá, con el mayor ingreso nacional bruto per cápita para la región, donde la esperanza de vida es cerca de 80 años. Y se ve a la izquierda abajo en el gráfico está Haití y Bolivia, donde la esperanza de vida no llega a veces hasta 60 años. Si ustedes miran esta diferencia entre los dos extremos en el ingreso per cápita y la esperanza de vida en la región de las Américas, podríamos sugerir que quien nace en Canadá tiene la chance de vivir 20 años más que quien nace en Haití. Como ejemplo para los países de bajo ingreso, podríamos decir que entre 25 a 47% de los niños son desnutridos. Y para estos países tener un animal, como una vaca para la leche diaria, es muy importante. Así como para los países de alto ingreso son grandes mercados de consumidores, ¿no? Y hay que tener productos de buena calidad. 10% de los países de la región todavía no tienen agua potable y 23% no tienen condiciones de saneamiento adecuadas. Y si miramos la zona rural, es casi mitad de las personas no tienen saneamiento. Como ejemplo de esto, en la interfaz podríamos citar 66 costes en áreas de bajos ingresos en Perú. El turismo, 170 billones de dólares son movidos anualmente en relación al turismo. Para el Caribe, entonces, es súper importante. 15% del Producto Interno Bruto del Caribe viene del turismo. Y para eso, no cuidar de alimentos es fundamental. Los países que viven del turismo hay que tomar mucha atención en no cuidar de los alimentos, y es un tema de la interfaz. Pensando en salud humana, animal y ambiente,
Poderíamos dar un ejemplo de leptospirosis relacionado con inundaciones. Está claro el componente de la salud de las personas, la atención de las personas enfermas, está claro de la fuente de infección, ¿no? La leptospirosis en los animales, y el tema del ambiente, por ejemplo, de inundaciones. Otro ejemplo muy bonito de estos tres componentes es la rabia humana transmitida por murciélagos y vampiros, macrófagos, en la región amazónica de Brasil y Perú, en áreas de desmonte, en buscadores de oro, en garimpos. Este es otro bonito ejemplo de la relación salud humana, animal y ambiente. Y hablando de esto, llegamos al marco conceptual de un mundo, una salud. Este slide hicimos para dar un ejemplo de nuestra visión sobre cómo vemos esta relación entre las personas, los animales, el ambiente y el conflicto de las Américas. Están las políticas que muchas veces están basadas en ciencias, ¿no? Evidence-based policy, que enmarcan la economía que es global, y de esta forma, ¿no?, se ve la relación de cómo se están moviendo las personas y los animales. Y estamos aquí en la región, cerca de 1 billón de personas, que se relacionan con animales terrestres, como los murciélagos, 150 especies de murciélagos solo en las Américas, cerca de 100 millones de perros y 500 millones de ganado vacuno. ¿No? Esto solo para dar un ejemplo de cuán compleja es esta situación entre personas, animales domésticos, animales silvestres, dentro de una economía global, de las políticas que hacen que todo esto se mueva. Pasamos entonces sobre el Reglamento Sanitario Internacional. Es un instrumento de carácter jurídico donde los países se vinculan. 194 países están vinculados a este instrumento jurídico. El nuevo reglamento empezó en 2007, pero él fue escrito en 2005. Entonces se pone el Reglamento Sanitario Internacional, la versión 2005, pero entró en vigor en junio de 2007. Está pensado para proteger la salud pública de la diseminación de enfermedades con una menor interferencia posible en el tránsito de personas, de animales, en el comercio. Los países se comprometieron a notificar a la OMS de un evento que ocurre en su territorio que pueda ser una emergencia de salud pública internacional. Cada país va a evaluar sus eventos, ¿no?, en base a un instrumento de decisión creado por la OMS. Vamos a poner esto en las referencias, ustedes todos van a tener el link con el documento del reglamento. Está en la página web también de la OPS, de la OMS. Y los países tienen 24 horas, caso tengan visto un evento que puede tener alguna repercusión internacional, para notificar, en el caso de la región de las Américas, a la OPA, ¿no? Y de esta forma van a tener asistencia técnica para fortalecer sus capacidades en salud pública y facilitar la ejecución del Reglamento Sanitario Internacional. Consideramos un evento una manifestación de una enfermedad o un episodio potencialmente patogénico. Es un evento, es una enfermedad o cualquier episodio que pueda ser patogénico. Pensando en los criterios para que nos apoyen a definir cuánto es el momento de notificar un evento. Hay que preguntar, ¿tiene el evento una repercusión grave en la salud pública? ¿Es un evento inusitado, imprevisto? ¿Existe un risco significativo de propagación internacional? ¿Existe un risco significativo de restricción internacional en viajes y comercio? Si el evento cumple 2 de estos 4 criterios, habría que ser notificado. Entonces vemos, se tiene un serio impacto en salud pública, si es inusitado, si es imprevisto, si no se espera que esto ocurra o si no se espera que esto ocurra en aquel determinado local.
si hay un riesgo de propagación internacional, hay que tomar mucha atención con los eventos en frontera, ¿no? Y si esto puede provocar restricciones al comercio y a los viajeros. Si sí cumplen los dos criterios, el punto focal de los países, que sería el Centro Nacional de Enlace, tenía que notificar al punto focal en la OPS, o fuera de la región, ¿no? En la OMS, que este evento está ocurriendo. La diferencia del reglamento sanitario anterior es que este es más rápido, más robusto y más amplio. Se estaría dejando de solamente controlar fronteras para tener una contención del evento en la fuente, y una lista de enfermedades que anteriormente tenía que ser notificada para cualquier amenaza en la salud pública. De esta forma, no estaríamos solo usando medidas preestablecidas, mas estaríamos haciendo respuestas ajustadas a cada evento. La equipe de alerta y respuesta en la OPS, ¿no?, que trabaja directamente con los puntos focales del reglamento de los países y tiene el apoyo de 54 expertos dentro de la OPS en diferentes temas, porque los eventos pueden ser cualquier cosa, puede ser una enfermedad transmisible, ¿no?, como zoonoses, o puede ser un evento químico, una reacción adversa a una vacuna. Entonces, para eso contamos con una serie de expertos aquí en la sede, en los países, en las oficinas regionales, desde la oficina de país de la OPS, así como los centros descentralizados como Paraxós. Y también tenemos los centros colaboradores de la OMS que podemos consultar. Desde que fue creado el nuevo reglamento en junio de 2007 hasta hoy, ya fueron avaliados más de 400 eventos. Se hace primero una evaluación interna aquí en la sede de la OPS para ver si realmente ese evento puede necesitar una verificación, una evaluación de riesgo. A veces aquí mismo vemos que este evento ya venía ocurriendo, que está dentro del esperado, entonces no se necesita solicitar al país una verificación, un análisis de riesgo. Entonces, de estos 400 eventos que fueron detectados aquí en la sede, 155 de ellos fue solicitado verificación a los puntos focales en los países. Y la mayoría de ellos, 95%, se obtuvo respuesta. Y todos los eventos son confirmados como una amenaza, ¿no? Esto se llama en inglés substantiated. Los eventos están verificados, ¿no? Se hace un análisis de riesgo y puede llegar a la conclusión que está dentro del esperado o está en una área esperada que ocurra. Pero mismo así existe toda una necesidad de verificación, análisis de riesgo y de respuesta, porque algo está pasando, mismo que sea dentro del usual, y apoyar a los países que pueden responder a que se encontró, que fue detectado. Entonces, nosotros trabajamos como oficina regional de la OMS en una función conjunta de detectar estos eventos. Puede ser que el país lo detecte y notifique a la OPS, o puede ser que nosotros aquí, a través de Internet, de la prensa, de varios instrumentos que se usan para detectar este tipo de eventos, vemos que podría estar pasando algo y se entra en contacto con el punto de enlace. Y de esta forma se pide la verificación, el riesgo se apoya en la verificación. Un resumen entonces sería la detección del evento por parte de los países, o por nosotros, o por la OMS también. Se ve, se necesita pedir la verificación a los países y la análisis de riesgo, y hay que tener una respuesta por parte de países y muchas veces con el apoyo de nosotros. Y siempre el país necesita el apoyo de muchos países grandes, porque solo ya tienen condiciones de dar respuesta a estos eventos. Nos gustaría de presentar ahora un estudio que hicimos analizando nuestros propios datos
del sistema de manejo de eventos, que es el sistema que respalda el Reglamento Sanitario Internacional. Este es un estudio que ya fue sometido para publicación y estamos ya en fase final de la solicitud de los revisores. Esperamos que pronto esté a disposición de ustedes. Hicimos este estudio dentro del marco del reglamento y dentro del mundo de la salud. El objetivo fue de conocer la importancia de las enfermedades comunes a los hombres y a los animales en nuestros propios datos en el sistema de manejo de eventos para la región de las Américas, con el esfuerzo de reducir el riesgo de las enfermedades en la interfaz. Analizamos los eventos que estaban grabados en el sistema de cuando empezó hasta el final de 2008. Definimos criterios y hicimos un análisis muy sencilla de porcentuales. Entre los criterios tuvimos una gran discusión interna de qué criterios utilizar para definir si estaba o no el evento siendo considerado en la interfaz. Y después de mucho pensar, decidimos utilizar. Fue incluido el libro del Dr. Acha, sí o no, porque el Dr. Acha y sus colaboradores ya hicieron el esfuerzo por nosotros, ya hace varias décadas, de pensar qué enfermedades zoonóticas o comunes a los hombres y los animales sería importante para las Américas. Entonces, nuestro criterio fue estar incluido en el libro del Dr. Acha, sí o no. Hay 174 enfermedades bacteriales, virales, parasitarias en el libro. Y si teníamos alguna duda sobre una enfermedad, miramos también en otro libro de comenzamos. Sobre los criterios, en el grupo 1 fue las zoonoses propiamente dichas, enfermedades infecciosas transmitidas por vertebrados al hombre. Ejemplo de esto, la rabia, la leptospirosis, la influenza. En el grupo 2, seriam enfermedades comunes a los hombres y los animales por transmisión vectorial y que los animales son hospederos esenciales en el ciclo del patógeno. Por ejemplo, la fiebre amarilla, que es transmitida por mosquito, pero los monos son muy importantes para la vigilancia, así como las encefalitis, ¿no? que es súper importante el monitoreo en los animales, muchas veces las intervenciones en los animales. En el grupo 3 estarían las enfermedades comunes al hombre y a los animales relacionadas con inocuidad de los alimentos. Salmonella, Clostridium, chagas por ingestión oral, hay muchos ejemplos. El grupo 4 sería enfermedades comunes, pero que los animales son hospederos eventuales, ¿no? Ejemplo de esto es el dengue, que es una enfermedad de humanos, ¿no? Transmitida a través de mosquito, pero hay estudios que muestran primatas no humanos que también podrían tener enfermedad. El grupo 5 son enfermedades que no son comunes a los animales, por ejemplo, rubéola, meningite. El grupo 6 se quedaron las síndromes, ¿no? Síndrome respiratoria, hemorrágica, que no se llegó a un diagnóstico final. Y el grupo 7 a productos, puede ser químicos o reacciones adversas. Y este es los resultados de nuestro estudio. Hubieron 110 eventos grabados en este período, 88 eran enfermedades transmisibles. Solo 8% no eran comunes a los animales. Y 70% de este total de 110 eventos eran o zoonoses o enfermedades comunes a los hombres y los animales. 10% zoonoses, 8% donde los animales eran esenciales, 17% relacionados con inocuidad de alimentos y 34% animales podrían ser eventuales o otros. Ahí entran mucho los propios eventos. Pero si quedamos con estas tres primeras cajitas, podríamos decir que la mitad de los eventos, la participación de los veterinarios es esencial. Esta es la misma información sobre una forma de gráfico para mostrar la importancia de la zoonosis y de las enfermedades comunes a los hombres y los animales en los eventos grabados para la región de las Américas. Y lo que encontramos con estos propios datos es lo mismo que otros autores ya habían encontrado a nivel internacional,
que cerca de 70%, 75% de las enfermedades emergentes en humanos son zoonoses. Hay el estudio de Taylor, que fue el primero de ellos, después de Aldo Schomel, que es del otro coautor, que también llega al mismo percentual, cerca del 70% de las enfermedades son zoonoses. Entonces nos pareció que este era un estudio importante para seguir pensando de cómo poder apoyar a los países en disminuir el riesgo y responder prontamente a estos eventos. Nos gustaría ahora de dar más algunos ejemplos de eventos y podrían presentar algún riesgo, no necesariamente fueron grabados en la región. Revisando un poco el marco internacional, ¿no? Tenemos el nuevo reglamento, tenemos el marco de un mundo en la salud, ¿no? Que fue escrito conjuntamente por la OMS, la FAO, la OIE y otros participantes en 2008. Hay el informe de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, que en relación a mantenimiento de vigilancia y respuesta a las enfermedades zoonóticas emergentes, de 2009. También hubo en 2009 una reunión importante en Canadá dentro de ese mismo marco. Y para el año entrante, en febrero, tenemos el primer congreso de One Health en Australia. En la OPS trabajamos con las metas de desarrollo del milenio, la Agenda de Salud de las Américas, tenemos mandatos de la OMS, mandatos para la OPS y un plan estratégico. En este plan estratégico hay temas que son de la agenda inclusa, otros que es para mantener los logros alcanzados por los países de la región, así como nuevos desafíos. Dentro de la agenda inconclusa, podremos citar el estudio que hicimos sobre eliminación de enfermedades desatendidas. Este estudio también está disponible en la página web de la OPS, y fue el estudio de Evidence Base que apoyó la resolución del Consejo Directivo de la OPS del año pasado, que definió 12 enfermedades, entre ellas varias zoonoses, como posible de eliminación como problema de salud pública. Entre ellas está la rabia humana transmitida por perros. En el momento que se hizo este estudio, utilizamos datos de 2005 y 2007, tenían 10 países que todavía presentaron uno o más casos de rabia humana transmitida por perros. Pero si miramos a nivel desagregado, eran 20 unidades subnacionales, estados o departamentos. Entonces la rabia humana por perro está muy localizada. Solo 16 casos en el último año analizado. Y la mayor de ellos en áreas de baja de ingresos, en la mayoría en la periferia de bajos ingresos de grandes ciudades. La meta es de eliminar 0 casos transmitidos por perros. El otro tema es la peste. La peste solo existe en 4 países de América Latina. Y es una enfermedad que en el periodo analizado solo 3 estados presentaron casos de peste. Está muy localizada, es un buen ejemplo de agenda inconclusa. Cerca de 12 casos por año, ¿no? Muy pocos fatales y en áreas de muy bajos ingresos, de pobreza extrema. Y la meta sería eliminar como problema de salud pública, porque sabemos que existe brotes de peste en focos naturales, es una enfermedad que presenta focos naturales. Inclusive en Estados Unidos hay áreas de focos naturales que presentan casos esporádicos. Y también evitar brotes domiciliarios, ¿no? Que si se presenta un caso hay que ser detectado rápidamente, tomadas las acciones para que no siga ocurriendo más casos. Este número es para que ustedes, por favor, se recuerden de enviar para que decir que asistieron nuestra clase del día de hoy. Y muchas gracias por escoger asistir a esta clase y a este curso. Pero no terminamos, por favor, es solo para recordarlos de enviar el número y seguimos con la clase. Terminando la parte de ejemplos, ya hablamos de la importancia de la rabia transmitida por
perros, que está casi ya en fase de eliminación, pero mismo así ha tenido eventos en esto, ¿no? Mesmo que es una enfermedad conocida, que los países presentaron excelentes avances. Tuvo, por ejemplo, la reintroducción de rabia canina en Córdoba, Argentina. Tuvo casos de rabia humana después de muchos años en Santo Domingo, República Dominicana. También tuvo un brote de especie en Perú este año. Ejemplos de inocuidad de alimentos, podemos citar un brote de tuberculose bovina en Nueva York por importación de alimentos y varios brotes de rabia por chagas de transmisión oral en Brasil y otros países de la región. Pero también estamos buscando nuevas amenazas, como fue la pandemia del año pasado, la pandemia de 2009, H1N1, ¿no? Todos participaron de las acciones, conocieron muy bien del riesgo y fue la primera vez después de creado el reglamento que se tuvo la oportunidad de aplicar el reglamento, ¿no? De hacer todas las conferencias con los países, de apoyar, de hacer el intercambio de buenas prácticas, de usar ese instrumento y evaluarlo. Y fue enviado un relatorio que fue presentado en la Organización Mundial de la Salud. Nuevas pandemias pueden ocurrir, hay que mantener la vigilancia. Y para esto hay que estar preparado. Y las Américas tuvo la chance de prepararse, porque con el riesgo de la pandemia de H5N1, ¿no? La gripe aviar de años anteriores, la región se preparó, hicieron planes intersectoriales, salud, agricultura, defensa civil, ¿no? Y estamos realmente ya con planes con simulation exercise, con simulacros, ya hablando los dos sectores de salud y agricultura cuando ocurrió la pandemia de 2009. Entonces esto facilitó bastante para nosotros. La pandemia la influenza H5N1 no tuvo muchos casos humanos, pero representó grandes pérdidas económicas. Felizmente no hubo transmisión persona a persona, que es lo que caracteriza para poder ser una pandemia, ¿no? La transmisión persona a persona. Esto no se dio. Los casos estaban siempre relacionados con el contacto estrecho a los animales, pero permitió que los países de la región se preparasen. Hubo brotes de otras enfermedades antes del reglamento, el caso del SARS, ¿no? Fue antes del reglamento, que es un muy buen ejemplo que se vio cómo las enfermedades se propagan rápidamente por los viajeros, ¿no? Y con la contención, el SARS es un excelente ejemplo también de contención. A pesar de que fueron muy pocos casos humanos, ¿no? Y muy pocas defunciones, tuvo una pérdida económica tremenda. Entonces allí reforzó mucho el tema de que necesitábamos tener mecanismos globales para trabajar de una forma más rápida y más organizada encima de nuevas amenazas. Cosas que no están ocurriendo en nuestra región en el momento es el tema de África Central y Occidental, podría ser el monkeypox, la varíola de los monos, ¿no? Es de la familia de los poxvirus, ¿no? Donde está la varíola que fue erradicada. Entonces de esta forma ya no hay más vacunas, gran parte de la población es susceptible. Y esta familia de los poxvirus aparece a veces en los monos, ¿no? Que son que matan a humanos, muy semejantes a las personas, y a veces casos en personas controlados, pues, los brotes fueron controlados. Y también hay los casos de cowpox, ¿no? En el ganado. Es un tema que no es una gran amenaza para circulación global, pero es un tema que puede ocurrir brotes localizados y puede también sugerir que se puede haber brotes de forma indebida. Sobre eventos relacionados con desastres, un ejemplo que me gusta mucho dar, que ya comenté anteriormente, es la leptospirosis relacionada con inundaciones. En las Américas, cerca del 60% de los desastres naturales son inundaciones o ciclones naturales, ¿no? Como huracanes. Y muchas veces después de ellos tienen inundaciones. Y la leptospirosis está en todos los lados. Entonces es un tema que estamos intentando
dedicar un poco más de tiempo para apoyar a los países en esto. Como comentarios finales, poderíamos decir, ¿no?, que hay varios eventos que representan riscos que ya son muy conocidos en la región, como el caso de las llamadas de hipotermia, que los países han desarrollado grandes esfuerzos y reducido mucho los casos humanos e inclusive áreas sin casos de transmisión canina entre animales, ¿no?, de roedores. Pero si algunas áreas se quedan para atrás, estas áreas amenazan a otras áreas, ¿no? Por eso es importante mantener la vigilancia, ¿no?, para estar atenta a lo que está pasando y controlar rápidamente estas nuevas situaciones. Muchas cosas pueden ocurrir, están ocurriendo cambios climáticos, globalización, urbanización acelerada y mudanzas en los procesos productivos. Entonces tenemos que estar alerta a nuevas cosas o cosas que ya son muy conocidas en áreas que no deberían más estar ocurriendo. Pero también en las últimas décadas tuvimos varios ejemplos de zoonoses, de nuevos patógenos que vinieron del mundo animal. Y es muy importante los veterinarios en estos equipos multidisciplinares, ¿no? Tenemos que estar en estos equipos para reducir el riesgo de estas enfermedades, ¿no?, identificando rápidamente y actuar de forma muy rápida. Es importante caracterizar, tenemos las capacidades para hacer un buen análisis de riesgo y tener las condiciones de responder a estos animales. Y para que los países se sientan confortables de enviar la información, ¿no?, que algún evento que puede estar representando una amenaza esté ocurriendo, notificar oficialmente a la OPS o a la OMS en caso de nuestra región. Es importante que podemos apoyarlos en la verificación de la respuesta, que los países tengan las capacidades ellos mismos de verificar y responder, reforzar los epidemiólogos, reforzar las redes de laboratorio, reforzar los equipos multidisciplinares para que los países puedan analizar y responder a estos eventos. Una guía que me gusta mucho, que es uno de nuestros roles como agencias internacionales, es preparar guías para que ustedes que están a nivel local o a nivel nacional puedan, ¿no?, analizar y responder directamente. Las guías son muy importantes. Esta me gusta mucho, es de Antrax, porque ya es hecha. Es una guía conjunta, OMS, FAO y OIE. Y yo creo que para la zona de importancia regional o global, las más frecuentes, deberíamos tener guías conjuntas de todas ellas. Porque hay los diferentes componentes. Hay la parte relacionada con el manejo de los pacientes, hay el componente relacionado con los animales, hay la parte del laboratorio, comunicación de riesgo, y esto todo sería mucho más fácil para ustedes si estuviera en un único documento. Estamos también trabajando en este sentido de facilitar las guías o facilitar el enlace con las guías ya conectadas entre las agencias, hablando un mismo lenguaje. De esta forma, ya finalizando, las zoonoses, eventos de inocuidad de alimentos o cualquier uno común a los hombres o los animales, requiere una coordinación, tanto a nivel global, regional, nacional o local, entre los diferentes sectores, sea empezando por nosotros, las agencias internacionales, que debemos trabajar en colaboración con las agencias, ¿no?, como la FAO, la OIE, y ustedes en los países, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Salud, junto con el ambiente, con la sociedad civil, dependiendo de las diferentes situaciones. Y también a muchos de ustedes que están a nivel local, en el centro de zoonoses, ¿no?, que tenga esa visión de cómo las enfermedades se dan, cómo estos eventos ocurren, que son complejos, que hay muchos factores, hay muchos actores, ¿no?, y se tiene que ver esto todo interlazado, esto todo es una visión holística, una visión de complejo que estamos actuando entre los animales, el ambiente, las personas.
y hay que tener esa visión para poder actuar en este campo. Y para eso se necesita políticas de integración, ¿no? Como el ejemplo que acabo de dar de la guía de Antrax, coordenada, ¿no? Que ya tenga las acciones de forma coordenada. Hay que tener reuniones con esta visión de integración, como es la RINSA, reunión a nivel ministerial, ministro de Salud y Agricultura. Es la única reunión del mundo donde entre los ministros de Salud y de Agricultura con la misma agenda. Esto es organizado por OPLS, ¿no? Y ocurre de forma periódica. Capacitaciones conjuntas, ¿no? Como este curso que estamos, es un excelente ejemplo, ¿no? Cursos virtuales o presenciales, simulaciones. Es importante que podamos tener la chance de pensar y actuar conjuntamente. Compartilhar información, compartilhar algunos datos epidemiológicos para que se pueda actuar conjuntamente, ¿no? La vigilancia y muchas veces la acción, la verificación de los humanos. Tenemos que tener el links con las guías facilitadas de las diferentes agencias, ¿no? Comunicación de riesgo en el mismo lenguaje, salud y agricultura, hablando del mismo, estudios interdisciplinarios. Hay muchas cosas que se puede hacer de forma coordinada, cada uno manteniendo su mandato, cada uno manteniendo sus funciones, mas pensando y trabajando de forma coordinada. Ya como comentarios finales, ¿no? Hacer abogacía para los equipos multidisciplinares, ¿no? Es muy importante que los veterinarios estén en esos equipos de alerta de respuesta a las emergencias. También veterinarios a nivel local, como atención primaria de salud, ¿no? Yo soy un ejemplo de eso. Yo empecé mi vida profesional en un estudio, un proyecto piloto de la Secretaría de Salud de Rio Grande do Sul, todavía en los años 80, donde los veterinarios estaban juntos en las equipes de atención primaria de salud. Y esto fue muy importante para toda mi vida profesional, tener esa visión integral. Así como los centros de zoonoses también tener otros profesionales, biólogos, médicos, ¿no? Que se pueda trabajar de forma conjunta. La solidaridad entre los países. Es muy bonito ver esto, como por ejemplo los Technical Cooperation Among Countries, de cooperación entre los países, que es un tipo de proyecto que la OPS estimula mucho. Con este tipo de proyecto, por ejemplo, con esta foto, fue el gobierno de Brasil apoyando a Haití con las donaciones y con cooperación técnica junto con otros países como Cuba, Canadá, República Dominicana. Estuvieron apoyando a Haití en la eliminación de la rabia. Y fue un proyecto muy exitoso porque Haití ha logrado hacer sus mayores coberturas vacunales, una campaña masiva de vacunación canina desde su historia registrada, con el apoyo de Brasil y de otros países. Este es un ejemplo bonito de solidaridad. También trabajamos juntos con nuestros centros colaboradores. Puede ser el CDC, puede ser Canadá, puede ser el Centro Colaborador de São Paulo, que también es muy importante, Fundación Oswaldo Cruz. Tenemos varios centros colaboradores y contamos con ellos, con sus expertos, para trabajar de forma conjunta. Sea investigaciones, sea reuniones de expertos, en normas técnicas, muchas cosas. Y para esto seguimos, más que todo, contando con trabajo en equipo, ¿no? Y este curso es una gran oportunidad, ¿no? Yo agradezco a los colegas de Panastosa que tengan invitado para tener la oportunidad de hablar con ustedes, ¿no? Y agradezco a ustedes por estar escuchando. Y creo que es un momento muy importante de mostrar la importancia de la interfaz de salud animal en los diferentes niveles y cómo trabajar conjuntamente para lograrnos, ¿no? Mostrar la importancia de esto y actuar para cada vez más podernos controlar los eventos que van a seguir ocurriendo, nuevos o conocidos van a seguir ocurriendo. Y para eso tenemos que estar preparados, ¿no? Un muy buen ejemplo de este curso, ¿no? Que está apoyando a ustedes que están en el nivel local o los diferentes niveles para estar preparados para actuar.
y juntos vamos a lograr avanzando en la salud pública, que es nuestra meta. Muchas gracias a todos y esperamos seguir en contacto. Gracias.